Víctor, ya estamos transmitiendo. Ok, perfecto. Estamos en vivo. Ya. Señora, buenas tardes. Antes que nada, agradecer su participación en este evento en nombre del Consejo Directivo del IPIDE. Quiero agradecer a Juan Pablo y a Jorge por su participación en este evento. Vamos a iniciar nuestra conferencia el día de hoy con la participación de Juan Pablo. Juan Pablo Porto está especializado, es socio de Cuatro Casas, está especializado en consultoría tributaria y cuenta con más de 15 años de experiencia en el asesoramiento a empresas locales e internacionales en operaciones transfronterizas y de estructuración y optimización fiscal. Presta asesoramiento en todo tipo de transacciones, operaciones de M&A, financiamiento, procedimientos contenciosos tributarios y en procedimientos de auditoría ante la Administración Tributaria. Miembro del Colegio de Abogados de Lima, Instituto Peruano de Derecho Tributario y de la Asociación Fiscal Internacional IFA Grupo Peruano. Profesor en la Maestría de Tributación y Política Fiscal de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima. También ha impartido clases en la Universidad San Ignacio Loyola, en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Autor de numerosos artículos en revistas especializadas y conferencista habitual en numerosos países, incluyendo Perú, ¿no? Es máster en Derecho por la Universidad por Harvard Law School, Cambridge, Massachusetts, en el 2011. Queremos agradecer a Juan Pablo por su exposición, que nos hablará acerca de arrastre de pérdida y suspensión de pagos a cuenta. Bienvenido, Juan Pablo, adelante. Perfecto, Víctor. Antes que nada, muchísimas gracias al IPIDE por la invitación. Siempre un placer estar aquí con ustedes a través de este nuevo formato virtual, que es nuestra nueva realidad por los próximos meses. Y bueno, nada, vayamos al tema. Nos pidieron hablar un poco sobre, en este caso puntual, yo voy a referirme a las modificaciones que se incorporaron en la ley del impuesto a la renta respecto al régimen de arrastre de pérdidas y la posibilidad de suspender o reducir la cuantía de los pagos a cuenta, todo con ocasión del efecto que viene generando la pandemia del COVID-19 en el país y en el mundo, sin duda, ¿no? Entonces, Paula, si me puedes ayudar con la primera diapositiva, por favor. A ver, bueno, no se preocupen, mientras esperamos que cambie, ahí está, gracias. A ver, la situación la conocemos todos bastante bien. Hemos estado encerrados en casa desde el 16 de marzo hasta hace 2 días. Algunos hemos sido más rigurosos en la cuarentena que otros, pero bueno, al final lo importante aquí es, para efectos de esta exposición y de esta conversación con ustedes, es ver qué es lo que se ha hecho en materia fiscal, ¿no? Y yo me voy a referir, voy a hacer un mapeo muy amplio, pero bastante superficial de las cuestiones que se han hecho, y luego entraré ya a detalles sobre 2 puntos que me han pedido que converse con ustedes, ¿no? Entonces, evidentemente, digamos, el parón en seco que sufrió la economía peruana desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio ha generado una reducción dramática en todos los índices financieros, económicos del país y evidentemente en la recaudación tributaria, ¿no? En ese marco, el Estado, tratando de apoyar, así como se dieron programas sociales para apoyar a las personas de menos ingresos y demás conceptos, se crearon planes como Reactiva Perú, que ha sido bastante exitoso, y desde el lado fiscal se procuraron medidas, que creo que son 3 puntualmente, que las voy a comentar rápidamente, destinadas a dotar de liquidez a los contribuyentes, ¿no? Porque en una situación como esta, lo más importante es tener los fondos para poder asumir las obligaciones de corto plazo, principalmente el pago de la planilla y de proveedores, porque lo que se quería evitar a toda costa es que se rompa la cadena de pagos, ¿no? Entonces, creo que son 3 medidas y quiero referirme a ellas rápidamente en la siguiente diapositiva. Paola, por favor. Son 3 medidas que se han dado para, de alguna manera, salvaguardar la liquidez de las empresas y han sido medidas, las 2 primeras a través de cambios legislativos, la última a través de una jurisprudencia y una aplicación, creo, bastante sensata por parte del SUNAT de un precedente, ¿no? Entonces, lo primero que hizo la administración fue suspender las
primero que nada, prorrogar, no suspender, me corrijo, prorrogar el vencimiento de la declaración jurada anual. Esto se tendría que haber pagado a fines de marzo, comienzos de abril, y el tema ha sido prorrogado hasta julio. Inicialmente a un grupo de empresas acotado, luego se amplió hasta todas aquellas empresas cuyos ingresos no hubiesen superado los 21 millones de soles. Y en líneas generales se hizo eso con las obligaciones, la obligación anual de impuesto a la renta y también las obligaciones mensuales hasta el mes de junio inclusive. Entonces, de alguna manera es, vas a tener que pagarme, pero no me pagues ahorita. Utiliza esos fondos para pagar la planilla, pagar a tus proveedores y evitar que la cadena de pagos se rompa. Esta ha sido una medida de alivio bastante importante. Ha favorecido a la mayoría de empresas del Perú. Más de un 95% se ha visto beneficiada por esta medida. A quienes evidentemente no favoreció fue a las grandes empresas, porque finalmente el Estado también necesitaba recaudar y de algún lado teníamos que sacar esa recaudación. Otra medida que creo que también sí en cuestiones de liquidez es la reducción de la tasa de la TIM. ¿Por qué? Porque inclusive aquellas empresas que hubiesen estado obligados a presentar declaraciones, en la medida que la tasa de interés moratorio se reduce de 1.2 a 1%, una reducción de 20%, podría convertir en menos oneroso deberle a la administración tributaria que tener que generar una deuda a nivel laboral o con algún otro proveedor, más aún cuando las medidas de cobranza coactiva se encontraban suspendidas. Y finalmente, algo que es muy, muy importante y que creo que ha servido muchísimo en esta coyuntura ha sido la posibilidad de compensar el saldo a favor del impuesto a la renta. Esto nace de una jurisprudencia de observancia obligatoria que se emite hacia la segunda, digamos, fines mediados del año pasado, que es la que ahí encontramos, la 8679 de la Sala 3 del año 2019, que permite que el saldo a favor de renta se compense contra cualquier deuda que la empresa mantenga y que sea administrada por SUNAT. La posición de la administración siempre había sido que el saldo a favor de renta solo se compensaba contra pagos a cuenta. Y esta jurisprudencia abrió la posibilidad de que ese saldo a favor sea monetizado rápidamente en el caso de aquellas empresas que sí hubiesen tenido que seguir pagando tributos. Entonces, esto ha permitido que la empresa que hubiese estado obligado a pagar, pensemos, IGB, ITAN, retenciones de quinta, retenciones de cuarta, percepciones, retenciones de no domiciliados, no ha tenido que desmonetizarse, sino que ha podido usar este saldo y aplicarlo. La SUNAT creo que ha reaccionado rápidamente, han sido bastante flexibles en este tema, han emitido los formatos pertinentes y han ayudado en cuestiones de liquidez de forma bastante importante a las empresas, lo cual creo que ha sido un paso bastante valioso. Vayamos ya al tema, entonces, una vez que hayamos hecho este breve preámbulo, por favor, gracias. La ley a través de la cual se solicitaron las facultades fue la ley 31011. Como ustedes saben, el único que puede emitir normas en materia tributaria, por una cuestión constitucional y por reserva de ley, es el Congreso. Sin embargo, muchísimas gracias, Paola. Sin embargo, el Ejecutivo puede también hacerlo en la medida que se le faculte para esos efectos. Y en este caso, el Congreso le dio esta facultad a través de la ley que acabamos de ver al Ejecutivo para que éste legisle por espacio de 45 días. Esto se dio el 28 de marzo y venció el 11 de mayo. Se emitieron 55 decretos legislativos y en materia fiscal se dispuso la suspensión temporal de reglas fiscales vigentes, prórroga y ampliar el ámbito de aplicación del régimen de devolución anticipada del IGB. Y luego en amarillo los temas sobre los cuales no se hizo nada a pesar de que la ley facultaba al Ejecutivo a referirse a ello, ¿no? Rediseñar, eliminar y o modificar regímenes tributarios simplificados para micros y pequeños contribuyentes. Sobre esto no se expidió ningún decreto legislativo. Y también se dispuso modificar la legislación tributaria en lo referido a pagos a cuenta, arrastre de pérdidas, plazos de depreciación, todo eso se hizo. Gastos por donaciones, eso tampoco fue materia de abordaje por parte del Ejecutivo en el marco de las facultades que le fueron delegadas. Y finalmente, facilitar el pago de las deudas tributarias. Nosotros nos vamos a referir exclusivamente a los dos puntos que están marcados en rojo, que serían los pagos a cuenta y el arrastre de pérdidas. La siguiente diapositiva, Paola, por favor. Gracias. Bueno, este es simplemente un repaso de lo que hemos visto. Con Jorge van a ver ustedes en unos minutos el fraccionamiento y aplazamiento especial, que es una disposición que se ha emitido en el marco de esta ley.
Y lo que vamos a revisar nosotros es lo que está marcado en negro, ¿no? La modificación del coeficiente para pagos a cuenta y la posibilidad de suspender los pagos a cuenta. Esta norma me parece que es una norma extremadamente positiva y muy coherente. Después tenemos, como vemos, pendiente la deducción de gastos por donaciones, la depreciación acelerada de cuentas de electivo fijo. Yo ahí tengo bastantes reparos respecto de esto, y si tengo unos minutos al final se las comentaré. Y la ampliación del plazo de arrastres de pérdidas a favor de contribuyentes afectados por la crisis. Esta también creo que es una norma positiva, pero creo que se ha quedado corta y creo que se ha podido hacer mucho más. Y espero que se haga mucho más. Es una norma respecto a la cual creo tener un alcance. La norma es muy sencilla. Cambiamos de 4 a 5 años. Pero creo que hay un trasfondo importante y creo que todavía hay cosas que se pueden hacer respecto a esta norma, porque el efecto, digamos, lo que se busca, creo que finalmente no se termina logrando. Y podemos ya empezar con el primer punto, Paola, por favor, que es el tema del arrastre de pérdidas. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. A ver, todos conocemos que en Perú existe un régimen dual para arrastrar pérdidas, ¿verdad? Tú puedes arrastrar pérdidas bajo el sistema A o el sistema B. La modificación que se incorpora a través del decreto legislativo 1481 solo alcanza a las pérdidas que hubiesen sido generadas o que, perdón, estén siendo arrastradas o se vayan a arrastrar bajo el sistema A. ¿Por qué? Porque el sistema A, como bien saben ustedes, es un sistema que limita temporalmente la posibilidad de que las pérdidas sean arrastradas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que te dice la ley? La ley te dice, tú generas una pérdida y si optas por el sistema A, podrás arrastrar tu pérdida, pero solo durante 4 años. ¿Ok? Los 4 años se computan desde el año siguiente. Entonces, si yo genero una pérdida, imaginemos, en el año 2015, y opto por arrastrarla bajo el sistema A, yo podría arrastrarla al año 2016, al año 2017, al 18 y el 19. Cualquier saldo de aquella pérdida que no hubiese podido ser compensada, se pierde. No la puedo arrastrar al año siguiente y tampoco puedo solicitar que esta sea compensada, devuelta, ni nada por el estilo. ¿Ok? Entonces, y el sistema B, simplemente para estar todos alineados, no tiene un límite temporal, con lo cual yo puedo arrastrarla de manera indefinida, pero en ese caso lo que existe es la necesidad de que la pérdida se aplique únicamente contra el 50% de la renta que determines en cada ejercicio. ¿Ok? Entonces, y es muy importante la decisión que uno tome. ¿Por qué? Porque una vez que tomas la decisión por el sistema A o el sistema B, una vez que se presenta la declaración del año siguiente, esa decisión ya no se puede modificar, sino hasta el momento en el cual dejes de arrastrar pérdidas, bien sea porque el plazo para ello ha caducado, ha vencido, o bien sea porque ya no tienes pérdidas que arrastrar. ¿Ok? Entonces, es en este marco que el Estado ha tratado de dar cierta flexibilidad a una situación caótica como la que vivimos ahora, ¿no? Una situación que no se vio hace 100 años y probablemente para la cual nadie tenía pensado algo, más allá del documental de Bill Gates, en el cual hablaba exactamente esto hace 10 años, ¿no? Pero es una situación extraordinaria en la que nos encontramos. Y aquí es donde yo creo que la solución que el Estado ha dado en el extremo referido a la modificación excepcional al régimen de arrastre de pérdidas es bastante insuficiente. Vayamos, por favor, Paola, a la siguiente diapositiva. Y les voy contando el tema porque es muy sencillo. Lo que nos dice la ley es lo que aparece ahí en la columna que hemos denominado lo que ocurrió, ¿no? Lo que se esperaba era nuestra expectativa y lo que ocurrió fue la final realidad a la que nos hemos enfrentado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te han dicho? Lo que te dicen es, oye, aquellas empresas que arrastran pérdidas bajo el sistema A, bueno, en el caso de las pérdidas generadas, y miren, únicamente aquellas generadas en el año 2020, el plazo de arrastre, si estás bajo el sistema A, no van a ser 4 años, sino van a ser 5 años. Es decir, nos han dado un año más, ¿no? Tomando en cuenta lo complicado que va a ser recuperarnos de la caída que vayamos a tener en el año 2020. ¿Ok? Entonces, perfecto, ahí está perfecta la siguiente, no te preocupes, Paula. Entonces, a ver, ¿por qué creo yo que esto es insuficiente? ¿Ok? ¿Es una medida valiosa? Sin duda. Cualquier norma excepcional que permita que las pérdidas se apliquen
durante una mayor cantidad de años va a ser siempre positiva, ¿no? Es más, en muchas legislaciones las pérdidas se aplican de manera indefinida. En otras hay 20 años, lo que fuera, pero cualquier ampliación en este plazo es importante. Y yo creo que aquí hay dos problemas, o dos limitantes respecto a lo excepcional y lo beneficioso que termina siendo esto. El primer punto es, solo se da este tratamiento de beneficio y de ampliación de 4 o 5 años a las pérdidas generadas en el año 2020. Creo que debió haberse hecho lo mismo con las pérdidas que se pudiesen generar en el 2021. ¿Por qué? Porque los efectos de la COVID-19 no se van a agotar en el 2020. Van a haber negocios, pensemos en todo lo que, negocios, no sé, de turismo. No va, hasta el 2023, 24, 25, no va a llegar a los niveles a los cuales se encontraba antes de la pandemia. Entonces, que le digas la pérdida que vas a generar en el 20, la puedes arrastrar durante 5 años, ese es un negocio, y es un negocio muy potente en el Perú, que el 21, 22, 23 no va a generar utilidades todavía. Entonces, que le des un año más solo al 20 no termina siendo un beneficio suficiente. Entonces, creo que cuando menos se debió tomar en consideración y este régimen excepcional aplicarse al 20 y también al 21. ¿Ok? Primer punto. Y el segundo punto que creo que es más importante todavía es el siguiente. Yo creo que lo que debió hacerse, y aún hay tiempo para hacerlo, porque esta norma entra en vigencia a fin de año, y espero que se haga, es desestimar el año 20 para efectos de cómputos. ¿A qué me refiero? Imaginemos una empresa que determinó pérdidas en el año 2018, ¿ok? Y empezó a arrastrar esa pérdida bajo el sistema A. Su primer año de arrastre iba a ser el año 19. Y la empresa tenía una expectativa cuando optó por los 4 años de que el negocio en el 19 iba a empezar un poco lento, en el 20 se iba a establecer y el 21 y 22 iba a explotar y iba a poder recuperar su pérdida. Porque así es como se hace la evaluación para ver si optamos por un sistema A o un sistema B. Pero esta empresa se encuentra con esta situación imprevisible y totalmente extraordinaria. Entonces, una posibilidad, la menos radical, sería no tomen el año 20 para efectos del cómputo. Es decir, esta empresa que en el año 2018 terminó una pérdida y cuyo primer año de cómputo es el 19, que el 20 no sea su segundo año de cómputo, que no se compute, que su segundo año de cómputo sea el 21, y el tercero el 22, y el último el 23. Esa sería, creo, una posibilidad importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de empresas va a arrojar una pérdida durante el año 2020. Y la otra posibilidad sería permitir que en el año 2020 se modifique el régimen de arrastre de pérdidas. Es decir, si te das cuenta en el año 2020 que el plazo excepcional que te están dando no va a ser suficiente, porque no esperabas una situación como esta, que se permita cambiar tu régimen de arrastre, pasarlo del sistema A al sistema B. Entonces, la norma es positiva, sí, porque es una norma de excepción y otorga un beneficio. ¿Es insuficiente? También. Creo que es insuficiente porque no debió circunscribirse al año 20, debió ser 20 y 21 cuando menos. Darte 5 en lugar de 4 me parece que es poca cosa. Debió, creo yo, tomarse en consideración, y claro, acá hay una serie de consideraciones adicionales, ¿no? Pero debió tomarse en consideración la posibilidad de excluir el año 20 para efectos del cómputo, o tomar el año 20 como un año de quiebre para admitir de manera excepcionalísima que las empresas modifiquen su régimen de arrastre de pérdidas. ¿Ok? Y un último punto, que digamos, se podía tener una expectativa de que sea revisado, era la posibilidad de aplicar un régimen transitorio de carryback. ¿Ok? ¿En qué consiste el carryback? Nosotros tenemos un régimen de carry forward. ¿Por qué carry forward? Porque tú generas una pérdida y la llevas adelante durante una cantidad de años. Carry forward, lo llevas hacia adelante. El carryback, ¿qué significa? El carryback significa que tú determinas una pérdida y en lugar de llevarla para los siguientes ejercicios, lo primero que haces es la aplicas a los años anteriores. Entonces, imaginemos que tú tienes en el año 18, determinas una utilidad de 1000 y pagaste sobre eso 300, y al año siguiente obtienes una pérdida de exactamente ese monto 1000. Entonces, bajo un sistema de carry forward, que es el que nosotros tenemos, esa pérdida tú te la llevas a los años siguientes, haciendo que en los años siguientes puedas pagar menos impuestos. Bajo un sistema de carryback lo que haces es, no la llevas para adelante, la llevas para atrás.
Y como el año anterior ya pagaste impuestos, lo que eso significa es que la administración tributaria te tiene que devolver. ¿Ok? En el sistema norteamericano, por ejemplo, cuando una empresa determina pérdidas, lo que existe es un sistema de carryback durante 2 años, y una vez que has aplicado ese carryback, si hubiese un saldo, la llevas adelante hasta 20 años. ¿Por qué hubiese sido importante esto? Porque dotas de liquidez a la empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque aplicando la pérdida contra las utilidades que hubieses generado en años anteriores, el Estado te tiene que devolver fondos. Evidentemente eso también tiene un costo muy relevante, y afecta la economía del Estado, ¿no? Pero hubiese sido un mecanismo muy valioso para dotar de liquidez a las empresas, ¿no? Entonces, esos son mis comentarios respecto a la ampliación en el plazo de arrastre de pérdidas, ¿no? Entonces creo que esperemos que algunas de las cosas que venimos comentando sean tomadas en cuenta, y quizás algunas de estas puedan ser incluidas, ¿no? Lo cierto es que estas normas se han dado antes de que tengamos una real dimensión del efecto que el COVID va a generar en la economía peruana, ¿no? Una caída de 40% del PBI en el mes de abril era algo que probablemente no muchos esperaban, pero lo cierto es que la recaudación también ha caído en más de un 19%. Entonces, hay que ir con cuidado y hay que ser responsables en las medidas que se adopten. Pero creo que por ahí puede haber un tema importante. Si podemos, por favor, Paola, pasar al siguiente punto, que ya tiene que ver. Muchísimas gracias. Aquí ya quiero dedicarle un tiempo a los pagos a cuenta, ¿no? Y a ver, contarles un poquito lo que ya todos sabemos, ¿no? Los pagos a cuenta, mal llamados pagos a cuenta, realmente son anticipos del impuesto a la renta que nos va a corresponder determinar el cierre del año, ¿no es cierto? El impuesto se determina el 31 de diciembre, con mis resultados a ese año, a ese momento, y yo voy haciendo pagos de manera anticipada, ¿no es cierto? Con cargo al impuesto que voy a liquidar al cierre del ejercicio. ¿Por qué? Porque el Estado simplemente tiene que hacer pagos también periódicos y no puede esperar que todo el dinero le entre en un momento en marzo o abril del año siguiente. Eso es clarísimo, ¿no? ¿Cómo se establecen los pagos a cuenta? Es bien complicado, y en principio es un coeficiente o es un 1.5% de tus ingresos netos, ¿no es cierto? El coeficiente no es nada más que los ingresos entre el impuesto determinado en un ejercicio específico, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque de esa manera logras una proyección más o menos sensata del impuesto que te va a corresponder pagar, ¿no? Esa es la idea. Lamentablemente en nuestra norma tenemos un coeficiente mínimo, que es el 1.5%, que termina quitándole un poco de sentido a la norma del coeficiente, ¿no? Porque el coeficiente lo que busca es acercarse lo más posible al resultado que la empresa va a tener si es que repite los resultados del año anterior. Sin embargo, la posibilidad o la necesidad de aplicar coeficiente o 1.5, el que resulte mayor, termina desnaturalizando esto, ¿ok? Entonces, ese es el primer comentario. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, no me voy a detener en esto, solo hacer un comentario muy breve. Es la posibilidad que nosotros tenemos para suspender pagos a cuenta. Y la realidad es esta. Poder suspender tus pagos a cuenta antes del mes de agosto es bastante complicado, ¿ok? Si tú quieres suspender tus pagos a cuenta durante los primeros meses, es una labor bien compleja, y la SUNAT pone una serie de vallas que hacen bastante compleja la posibilidad de que una empresa suspenda pagos a cuenta durante los primeros meses, ¿no es cierto? Tenemos que estar en el sistema del 1.5%, tenemos que tener una utilidad bruta que no supere el 5%, comparaciones con el año anterior, es decir, es complicado. Y podemos discutir de por qué es tan complicado y que un régimen como ese termina convirtiendo el pago a cuenta en un mal llamado empréstito forzoso, ¿no? ¿Por qué? Porque me están obligando a darle plata a la administración tributaria, aun cuando ellos saben que yo no voy a tener un impuesto al final del año y me lo van a tener que devolver, ¿ok? Entonces, lo mismo sucede con las suspensiones que se quieran hacer hasta el mes de abril, porque ahí también se exige que estés en el régimen del 1.5% y demás consideraciones en las cuales no viene al caso entrar ahora a comentarlas. Donde sí ya se abre un poco la posibilidad de que los pagos a cuenta se suspendan en atención a balances que determinen que la empresa no va a obtener una utilidad o que la utilidad que va a obtener no va a ser
suficiente como para que tenga que mantener ese nivel de pagos a cuenta, eso sí se puede hacer a partir del mes de julio. ¿Ok? Entonces, a partir de julio, con un balance cerrado, sin importar que estés en el coeficiente o en el porcentaje, vas a poder, a través de un procedimiento, suspender tus pagos a cuenta o, en todo caso, reducir la cuantía del coeficiente que vienes aplicando. ¿Para qué? Para que esto sea lo más cercano a la realidad. La idea es siempre que si tú vas a pagar impuesto a final del año 12, que cada mes pagues 1. La idea no es que cada mes pagues 5 y que al final te tengan que devolver la gran diferencia que hubieses generado entre esos 60 y los 12 que te hubiesen correspondido pagar. ¿Sí? Siempre la lógica ha debido ser esa en todo momento. ¿Ok? Entonces, si se ponen a pensar, aquí tenemos, claro, hay una realidad que es, oye, hemos visto inicialmente que la mayoría de empresas del país, más del 95% de empresas peruanas, las obligaciones que tienen, entre ellas el pago a cuenta, se han prorrogado sus obligaciones desde marzo hasta junio y empezarán a vencer en los meses de junio, julio y agosto. Es correcto. Pero eso, como hemos visto, no le aplica a todas las empresas, ¿no es cierto? Hay ese 5% de empresas a las cuales eso no le aplica. Esta norma resulta de aplicación para ellos, pero también para aquellas empresas que habían accedido a la prórroga. ¿Por qué? Porque esta norma que vamos a revisar a continuación, que es el decreto legislativo 1471, lo que permite es que los pagos a cuenta, que igual estabas obligado a realizar aun cuando se haya diferido la fecha de pago, puedan ser suspendidos o que puedan ser sensiblemente reducidos. ¿Ok? Y tenemos una primera pregunta. ¿Por qué era imperioso ajustar el régimen aplicable a los pagos a cuenta? Porque si yo sé, digamos, en el mes de marzo, una empresa de transporte terrestre, una aerolínea, un restaurante, una agencia de turismo, un hotel, ya sabe que el año lo perdió. Y ya sabe que los pagos a cuenta que ha hecho en enero y febrero van a ser más que suficiente que el impuesto que le va a corresponder pagar a lo largo de todo el año. Bajo el régimen ordinario, esa empresa hubiese tenido que seguir haciendo pagos a cuenta, aun cuando tuviese ingresos netos diminutos durante marzo, abril, mayo, junio, y recién en julio o agosto hubiese podido estar en posición de suspender sus pagos a cuenta, pero hubiese tenido que hacer un pago de tributos durante esos meses por concepto de pago a cuenta. Entonces, si yo ya sé, y la administración ya sabe, y el Estado sabe que no voy a generar un ingreso, en realidad lo que está pidiéndome el Estado es que le preste plata y que luego me la devolverá como un crédito tributario. Y eso es un empréstito forzoso. Es decir, es más o menos que el Estado te obliga a comprar bonos. Y es en ese sentido que la norma, este decreto legislativo, es bastante coherente. ¿Qué es lo que este decreto legislativo dice? ¿Okay? Y me permito simplemente darle una lectura a la parte que hemos resaltado, ¿no? La finalidad es, de manera excepcional, establecer reglas para determinar los pagos a cuenta de los meses de abril a julio del año 2020, con la opción que los contribuyentes puedan reducirlos o suspenderlos, ¿no? Esas son las dos posibilidades, la reducción y la suspensión. Y dice, ¿por qué? A fin de coadyuvar con la reactivación de la economía y mitigar el impacto en la economía nacional, del aislamiento e inmovilización social obligatorio dispuesto en la declaratoria de estado de emergencia nacional decretado frente a las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del COVID-19. Entonces, la norma, el 1471, me parece una norma adecuada, me parece que es una medida acertada y es una medida que aplica a todos. Aquí no importa que seas una empresa que facture 1 millón, 5 millones o 1.000 millones. Esta norma puede generarte sin duda alguna un beneficio. Y en la siguiente diapositiva trataremos de explicar rápidamente el régimen. ¿Ok? A ver, entonces, un poquito qué es lo que se esperaba, ¿no? Y mucho de esto se ha dado. Se esperaba, o ¿qué esperaba yo? El ajuste del porcentaje o la eliminación de un porcentaje mínimo. Eso era una expectativa real que yo tenía. Suspensión de pagos a cuenta por los meses de marzo, abril y mayo para todos los contribuyentes y poder suspender o ajustar la cuantía de los pagos a cuenta sobre la base de lo determinado en estados de resultados al cierre de marzo o abril. ¿Ok? Entonces, eso era un poco antes de que, cuando se empezó a discutir de esto, pensando un poco, oye, ¿qué debería hacerse? Estas eran un poco las ideas que venían de un papel. Y lo que se hizo no estuvo muy lejano a esto. Si vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Paola.
ahí nos damos cuenta qué fue lo que sucedió. Y lo que tenemos, y ya la mayoría de ustedes lo ha vivido, porque ya hemos presentado, estamos en los primeros días de julio, ya se presentaron, en caso de empresas que tengan que declarar, ya se presentaron las declaraciones de abril, que se presentaron en mayo, las de mayo que se han presentado en junio, y estamos próximos a presentar las de julio. Entonces, ¿qué es lo que la norma dice? La norma dice, oye, si tú te has visto afectado por la pandemia del COVID-19 en tus ingresos, vamos a ver de darte un mecanismo para suspender tus pagos a cuenta o para reducirlo de manera significativa. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a tener que hacer comparaciones aquí. ¿Cuál es el alcance de esta norma? Son 4 meses del año 2020, que son los meses de abril, mayo, junio y julio. No aplica ni para enero, ni para febrero, ni para marzo. De abril hasta julio únicamente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando esta norma se dio, recuerden que esta norma se da en abril. Probablemente en ese momento la expectativa era que la reactivación económica iba a ser anterior. Finalmente, esta norma no fue ampliada, no se ha dispuesto una modificación en sus términos, con lo cual seguimos sujetándonos a los meses de abril, mayo, junio y julio. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Tienes que hacer una comparación, y en principio es una comparación bastante sencilla. Tú tienes que comparar tus ingresos netos de abril 20 con abril 19. ¿Ok? Esa es la primera, y lo mismo tendrás que hacer con mayo 20, mayo 19, junio 20, junio 19, julio 20, julio 19. Y el primer umbral que tienes que superar es que tus ingresos netos en cualquiera de esos meses del año 2020 sean menores a tus ingresos netos del mismo periodo del año 2019. ¿Ok? Tiene que verificarse en los 4 meses, no, basta que se verifique en cualquiera de ellos. Puede ser en 1, en 2, en 3 o en los 4 meses. ¿Ok? Si en cualquiera de los meses o en todos ellos el monto de ingresos en el 20 es menor que en el 19, accedes ya a un beneficio. El alcance de tu beneficio se va a dar en atención de qué tan grande ha sido la caída en tus ingresos netos de forma comparativa. Y aquí el número mágico es 30%. Si el monto de caída en tus ingresos netos ha sido mayor a 30%, lo que corresponde es que tú suspendas tus pagos a cuenta. Es decir, por ese mes del año 2020 no haces un pago a cuenta. Hagamos un ejercicio numérico muy sencillo. Imaginemos que mis ingresos netos en mayo del año 2019 fueron 100. ¿Ok? Mis ingresos netos en mayo del 2020 son 50. Estoy claramente más de 30% por debajo, ¿verdad? En ese caso, ¿qué es lo que corresponde? Oye, ¿tengo que hacer pago a cuenta por mayo del 2020? La respuesta es no, no tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque en la medida que tu ingreso neto se ha reducido en más del 30%, la ley lo que dispone es que se suspenda el pago a cuenta. ¿Ok? Entonces, y harás lo mismo con cada mes. Haces la misma comparación en abril, en mayo, en junio, en julio. Si en alguno tienes menos ingreso, pero no llegas al 30%, no podrás suspender. Podrás hacer lo siguiente, que es reducir la cuantía de tu pago de cuenta, pero no podrás hacer la suspensión. Si en algún mes tienes mayor ingreso, entonces en ese mes no accedes a ningún beneficio y seguirás haciendo tu pago de cuenta como corresponde. ¿Ok? ¿Qué pasa entonces si es que mis ingresos en cualquiera de estos meses del año 2020 son menores, pero no son menores en un 30%, sino son menores en un 17%? ¿No? Entonces dice, si en los citados meses, abril, mayo, junio y julio, los ingresos comparativamente se han reducido hasta en un 30%, o sea, si estás en 30%, no aplicas suspensión, aplicas reducción. Hasta en un 30%, ¿qué es lo que sucede? Entonces, se reduce el monto del pago a cuenta multiplicando el importe que corresponde por el factor de 0.5846. ¿Ok? Casi 60, ¿no? Casi 0.6. Entonces, si a ti te correspondía hacer un pago a cuenta, imaginemos que haces la comparación y estás por debajo en un 20%. ¿Ok? Y te correspondía hacer un pago a cuenta de 1.000. Lo que vas a hacer tú es, a ese 1.000 le vas a aplicar este coeficiente de 0.5846. Eso determinará que tendrás que hacer un pago a cuenta no de 1.000, sino de 584.6. Se ha reducido tu pago a cuenta en poco más de 40%. ¿Ok? ¿Qué sucede si no, por algún motivo extraordinario, no sé, soy una empresa que vendo papel higiénico,
te aseguro que has vendido más en el 2020 que en el 19. Vendo alcohol, presto servicios de internet, de telefonía, has subido tu facturación. Ahí, lamentablemente, bueno, no lamentablemente, ahí evidentemente no corresponde que tengas ningún beneficio y simplemente pagarás lo que determine el pago a cuenta bajo el régimen que te corresponda. ¿Ok? Y un tema muy importante, y ya lo hemos reiterado, pero creo que es fundamental entender esto, la comparación se hace por cada mes. Es decir, puede darse el caso que en abril como recién empieza la COVID, por ejemplo, en abril del 20 generó más ingresos que en abril del 19. Simplemente haré mi pago a cuenta como corresponde. Y lo tendré que hacer cuando me corresponda hacerlo. Si me han prorrogado el plazo, lo haré cuando venza mi plazo prorrogado. Si no me lo han prorrogado, lo habré hecho cuando hubiese correspondido. Luego, en el mes de mayo, mis ventas empiezan a caer y estoy ya por debajo, pero estoy un poquito por debajo, 5% debajo. ¿Qué sucederá ahí? Voy a reducir la cuantía de mi pago a cuenta con el coeficiente de 0.5846. Y luego, en el mes de junio, sí voy a tener una caída catastrófica de 38%. Ahí no haré pago a cuenta y en el mes de julio empiezo lentamente a recuperarme y tengo un ingreso inferior comparativamente en un 18%. Lo que haré es, nuevamente, no suspenderás, sino que reducirás la cuantía de tu pago a cuenta aplicando nuestro factor de 0.5846. ¿Ok? La siguiente, Paola, por favor. Y este es un poco el tema de las comparaciones, ¿no? Porque, oye, ¿qué pasa si es que, claro, yo tengo que hacer pagos a cuenta en abril, mayo, junio y julio, y me dicen que compare con abril, mayo, junio y julio del año pasado, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si es que no tuve ingresos en abril, mayo, junio o julio del año pasado? ¿Cómo hago la comparación? ¿Contra qué comparo? Entonces, en ese caso, para efectos de la comparación únicamente, se considerará el mayor monto de los ingresos netos que se hubiesen obtenido en cualquiera de los meses de dicho ejercicio. ¿Ok? En cualquiera de los meses, no en estos 4 meses, sino en cualquiera de los meses de dicho ejercicio. Entonces, tendrás que ir a ver tu punto más alto y ese será tu punto de comparación respecto a tus ingresos de abril, mayo, junio y julio. Entonces, imaginemos una empresa que empezó a operar en septiembre. O imaginemos una empresa que empezó a operar en enero, pero le fue muy mal y no hizo ventas durante 4 meses, por ejemplo. Ahí harás tu comparación con el mes de septiembre. De otro lado, la otra posibilidad es, si no has obtenido ingresos en ningún mes del 2019, con lo cual no puedes comparar con el 2019, será tu comparación con el mayor monto de los ingresos netos obtenidos en los meses de enero y febrero del 2020. Entonces, imaginemos una empresa que empezó a operar en enero del 2020, tendrá que tomar en consideración enero y febrero, no marzo, a pesar de que marzo no está dentro del alcance del beneficio, tendrás que tomar en cuenta tu resultado de enero o febrero, el que resulte mayor, y ese será tu benchmark o tu punto de referencia para ver si corresponde suspender o reducir la cuantía de tus pagos a cuenta. ¿Ok? Finalmente, la norma te dice, ¿no? Si los contribuyentes no tuvieron ingresos en el 2019 y tampoco los tuvieron en los meses de enero y febrero del 20, lo que harán es determinarán su pago a cuenta y le aplicarán el coeficiente. Entonces, imaginemos una empresa que empezó a operar en febrero, no tuvo ingreso neto en febrero alguno. En marzo hará el pago que le corresponda, en abril determinará su pago a cuenta y le aplicará el coeficiente de 0.5846. Lo mismo hará en mayo, lo mismo en junio y finalmente lo mismo en el mes de julio. Podemos pasar, por favor, Paula, a la siguiente diapositiva, que creo que ya estamos terminando. Y esto es simplemente un ejercicio bastante sencillo, ¿no? Vemos la comparación de la empresa A entre abril 19 y abril 20, ¿no? El ingreso de abril 19 fueron, ahí tenemos, 2.483.773.88. Si nosotros le quitamos eso un 30%, llegamos a 1.738.641.72. Y el ingreso que obtuvo en el mismo mes, en abril del 2020, esta empresa fue de 1.967.785.56. Entonces, lo primero que definimos es, oye, está por debajo del ingreso de abril 2019, con lo cual activamos el decreto legislativo 1471, pero estamos por debajo solo en un 21%. ¿Esto qué significa?
que tendremos que hacer un pago a cuenta, pero el pago a cuenta que determinemos le aplicaremos el coeficiente de 0.5846. ¿Ok? En el segundo caso, en la empresa B, lo que tenemos es nuevamente una comparación entre abril 19 y abril 20. Mis ingresos en abril 19 fueron 736.994 y mis ingresos en el mismo periodo del 2020 fueron 798.465. Aquí lo que se verifica, está en rojito, es no una reducción, sino un incremento de 8.3. Aquí la empresa simplemente hará su pago a cuenta tal como corresponde, sin ningún tipo de ajuste y sin la posibilidad de que se verifique una suspensión. ¿Ok? Yo me quedo hasta aquí. Creo, puedes avanzar, Paula, para si hay algo más. Creo que haya acabado la presentación. Perfecto. Nada, yo me quedo hasta aquí, atento a cualquier pregunta que puedan tener al término después de la exposición de Jorge. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Paula, no sé si puedes proyectar la presentación. Perfecto, muchas gracias. A ver, el tema que vengo a compartir el día de hoy es el referente al régimen temporal de aplazamiento y fraccionamiento que ha sido publicado mediante el decreto legislativo 1487. La siguiente, por favor. Ok. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto de... ¿Qué pasó? ¿Se corrió? Ahí lo dejamos en esa. ¿Cuál es el contexto en el cual se dio este régimen especial de aplazamiento y fraccionamiento? Claramente es como consecuencia del COVID-19, ¿no? Y lo dice expresamente el Ejecutivo en los considerandos del decreto legislativo 1487. El Ejecutivo lo que ha observado es que el COVID-19 ha afectado la dinámica de los sectores productivos y por lo tanto los ingresos de los agentes económicos. En consecuencia, dichos factores evidencian una capacidad de pago que se ha visto mermada en cada vez de los contribuyentes, ¿no? Entonces, es a raíz de los efectos del COVID es que se ha publicado este régimen especial de aplazamiento y fraccionamiento de deudas tributarias. Y tiene como objetivo dar facilidades de pago a los contribuyentes en este contexto. Y es importante el contexto porque cuando interpretemos este régimen especial, este régimen temporal de aplazamiento y fraccionamiento, tenemos que siempre tener como norte el contexto por el cual se ha dado este régimen, ¿no? Inicialmente, este régimen de aplazamiento y fraccionamiento tenía una vigencia hasta el 31 de agosto, pero recientemente, con la dación del reglamento, se ha prorrogado su vigencia hasta el 30 de septiembre del 2020. ¿Esto qué significa? De que tenemos 3 meses, en teoría, para acceder a este régimen especial, pero falta la publicación de la resolución de SUNAT, porque recién con la resolución de SUNAT inicia la vigencia del régimen, y lo dice expresamente el decreto legislativo 1487. El régimen especial de fraccionamiento recién entrará en vigencia con la emisión de la resolución de superintendencia. Mientras tanto, no es aplicable para los contribuyentes acogerse a este régimen. Con lo cual, si se dan cuenta, la vida útil en el cual un contribuyente puede acceder a este régimen especial no es de 3 meses, sino probablemente de un poco menos de tiempo. Todo dependerá de cuándo se emite la resolución de superintendencia, que esperamos que sea pronto, porque mientras más pronto se emite, más días tiene el contribuyente para acogerse a este régimen especial. Siguiente, por favor. Ok. Veamos qué regula este régimen especial de aplazamiento y fraccionamiento. Las deudas que se encuentran comprendidas en este régimen son las deudas tributarias administradas por SUNAT.
y que constituyan ingresos del Tesoro Público o de salud. También es una deuda que se encuentra comprendida en este régimen los pagos a cuenta de enero a marzo del 2020, en tanto el plazo de aplazamiento y fraccionamiento que solicite el contribuyente sea hasta el 31 de diciembre del 2020, ¿no? Esto es algo novedoso porque con el régimen actual que tenemos, los pagos a cuenta no son deudas materias de acogimiento. Entonces, esta es una novedad de este régimen, el cual permite acogerse los pagos a cuenta solamente de enero, febrero y marzo, y siempre y cuando el plazo que tú solicites para aplazar o fraccionar la deuda culmine hasta el 31 de diciembre del 2020. Asimismo, también se encuentran comprendidos dentro de este régimen los saldos de aplazamientos y fraccionamientos anteriores. Esto también es una novedad porque yo no podía volver a fraccionar o aplazar saldos de aplazamiento y fraccionamientos anteriores. Entonces no se podía. Esto te permite poder volver a pedir fraccionamientos o aplazamientos de saldos de fraccionamientos anteriores, ¿no? Esto es algo positivo. Y finalmente, también se encuentran comprendidas las deudas que se encuentran impugnadas, ¿no? Las deudas que se encuentran impugnadas. Lo cierto aquí es que para que una deuda impugnada entre al régimen, tienes que, la solicitud de acogimiento implica el desistimiento de la impugnación. Con lo cual, no es que en paralelo yo puedo acogerme a este fraccionamiento y discuta mi deuda en un litigio. Eso no. Si es que tú decides acoger una deuda que se encuentra impugnada, la solicitud de acogimiento de la deuda impugnada implica el desistimiento. Y cuando te aprueba la solicitud de acogimiento, implica la aprobación del desistimiento. Y automáticamente el proceso habrá culminado. Esto es respecto a las deudas que se encuentran comprendidas en este régimen. ¿Cuáles son las deudas excluidas? Las deudas vinculadas a tributos retenidos o percibidos, las deudas incluidas en procedimientos concursal, liquidación judicial o extrajudicial, recargos según la Ley General de Aduanas, y los pagos a cuenta del impuesto a la renta, salvo los de enero a marzo. O sea, los únicos pagos a cuenta que se encuentran comprendidos en el régimen son los de enero a marzo. El resto no se encuentran comprendidos y por lo tanto yo no puedo fraccionar ni aplazar bajo este régimen. ¿Cuáles son los sujetos comprendidos en el régimen? Primero, son aquellos contribuyentes que hayan cumplido con presentar las declaraciones mensuales, tanto de marzo y abril, de IGB y pago a cuenta. O sea, se tiene que haber cumplido con presentar formalmente la declaración mensual de marzo y abril. Asimismo, se requiere que el contribuyente no cuente en su cuenta de detracciones con un importe mayor a 5% de la UIT, es decir, 215 soles. Si el contribuyente tiene en su cuenta de detracciones un importe mayor a 215 soles, no puede solicitar acogimiento a este régimen, ¿no? Un poco la lógica de esto es que si tienes cuenta en tu cuenta de detracciones, si tienes plata en tu cuenta de detracciones, lo utilices pues para pagar justamente estas deudas, ¿no? Solamente puedes solicitar el acogimiento a este régimen en la medida que no tengas plata depositada en la cuenta de detracciones. Asimismo, y este requisito solamente aplica para aquellas personas sujetas a rentas de tercera categoría, para que se pueda acoger a este régimen, tienes que hacer un comparativo de los ingresos netos obtenidos entre marzo y abril 2020 versus los ingresos netos obtenidos en marzo y abril del 2019. Algo similar a lo que explicó Juan Pablo respecto a la suspensión de los pagos a cuenta, ¿no? No es exactamente lo mismo porque acá no comparas mes con mes, sino comparas la suma de 2 meses en bloque, marzo y abril como un solo bloque, del 2020 lo comparas con marzo y abril del 2019 como otro solo bloque, ¿no? Y basta que se haya, en la comparación, basta que el 2020 sea menor al 2019 para que tú puedas acceder al régimen. En cambio, para el efecto de la suspensión de los pagos a cuenta, había un mayor beneficio en tanto el umbral sea mayor, ¿no? Eso lo explicó Juan Pablo. Acá en este caso basta que los ingresos del 2020, de marzo y abril, sean menores a los ingresos del 2019, de marzo y abril, para que puedas acceder a este régimen. ¿Y cuál es digamos, lo que se busca con esta comparativo? Es que solamente accedan a este régimen aquellas personas aquellos contribuyentes que evidencien
que se han visto impactados por el COVID-19, ¿no? Porque siempre recuerden que este régimen especial nace del COVID-19 y por lo tanto, en la medida que se evidencie que tú te has visto impactado por el COVID-19, tú tienes derecho a acceder a este régimen. Por eso que el comparativo se hace marzo y abril 2020 con marzo y abril 2019. Y finalmente, deberás entregar y formalizar las garantías según corresponda y dentro de los plazos, formas y condiciones que establezca la SUNAT mediante la resolución de superintendencia que actualmente se encuentra pendiente de publicación. O sea, por lo tanto, este acogimiento aún se encuentra, digamos, incompleto, porque mientras no se emita la resolución de SUNAT, los contribuyentes no pueden acceder a este beneficio. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los sujetos excluidos del régimen? Los sujetos que se encuentran excluidos son, respecto a las personas naturales, aquellos que cuenten con sentencia condenatoria y consentida por delito tributario o aduanero, o estén o hayan estado comprendidos en casos de corrupción y delitos conexos. Y en el caso de personas jurídicas, se encuentran excluidos del régimen en la medida que sus representantes tengan sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada por delitos tributarios o aduaneros, o estén o hayan estado comprendidos en casos de corrupción o delitos conexos, ¿no? Lo que se quiere es que entren en este régimen personas que no estén de alguna manera comprometidas con actos de corrupción o comprometidas pues con delitos tributarios o aduaneros, ¿no? Eso es un poco la lógica de esta exclusión y de alguna manera tiene sentido, ¿no? Y lo importante es que dice expresamente en la medida que tengas una sentencia condenatoria consentida. No basta una mera acusación, ¿no? Tiene que haber una sentencia condenatoria consentida. Hasta aquí es respecto a cuál es la deuda que se encuentra comprendida, la deuda que se encuentra excluida, los sujetos comprendidos y los sujetos excluidos. Respecto a la solicitud de acogimiento, según se menciona en el decreto legislativo, deberá presentarse en la forma y condiciones que establezca SUNAT mediante la resolución de superintendencia, la que, reitero, se encuentra pendiente de publicación. Entonces es importante esta resolución de superintendencia porque sin ello este régimen simplemente es, como se puede decir coloquialmente, como un saludo a la bandera, ¿no? Sin la resolución de SUNAT es inviable este régimen. Y lo dice expresamente, ¿no? El plazo para presentar la solicitud rige desde la fecha en que entra en vigencia la resolución de superintendencia hasta el 30 de septiembre del 2020. Lo bueno es que este plazo puede ser prorrogado mediante decreto supremo. Por lo tanto, si es que la resolución de SUNAT se demora en publicarse, me imagino que se emitirá un decreto supremo en el cual su vigencia se prorrogue de repente por 1 o 2 meses más. No lo sé, pero me suena que la lógica diría eso, ¿no? Ahora, cuando el contribuyente quiere acogerse a este régimen, debe presentar solicitudes de manera independiente en función de cada deuda. Cada deuda tributaria tiene que corresponder a una solicitud de acogimiento de manera independiente. Excepcionalmente, permiten que se pueda juntar en una sola solicitud los pagos a cuenta de enero a marzo del 2020, ¿no? Y también la deuda tributaria aduanera. Pero por lo demás, cada deuda tributaria que sea del Tesoro Público tiene que tener una solicitud independiente. Lo mismo, deudas tributarias que sean de ingresos de salud. También tiene que tener una solicitud independiente. Ahora, en caso de deudas contenidas en órdenes de pago, resoluciones de determinación, resoluciones de multa u otro documento de liquidación, deberá presentarse por la totalidad. ¿Esto qué significa? De que no hay acogimiento parcial de deudas que estén contenidas en actos administrativos. Es decir, si la SUNAT emitió una resolución de determinación mediante la cual te informa una deuda de 1 millón de soles, y esta deuda de 1 millón de soles está compuesta de varios reparos, tú si quieres acogerte a este régimen, tienes que hacerlo por la totalidad, es decir, por el 1 millón de soles. No puedes hacer un acogimiento parcial de la deuda. Tiene que ser por toda la deuda contenida en el valor. Asimismo, se menciona que en caso de deudas cuya impugnación hubiera sido resuelta por SUNAT, Tribunal Fiscal o el Poder Judicial,
el acogimiento debe hacerse considerando lo ordenado por dichos órganos. Y aquí considero que sí debería haber una regulación por parte de la resolución de SUNAT cuando emita la RS, porque imagínense ustedes que el Tribunal Fiscal haya resuelto una controversia y le dé la razón al contribuyente en parte. ¿Eso qué implica? Que la SUNAT tiene que emitir un cumplimiento en el cual reliquide la nueva deuda. Pero eso toma un tiempo, que probablemente son 2, 3 meses. Y ya cuando ocurra ello, es muy probable que el vencimiento del régimen, que es hasta el 30 de septiembre, ya hubiese culminado y por lo tanto el contribuyente no hubiese podido acceder a este régimen. Entonces ahí lo que se genera es una pregunta, ¿no? Yo tengo ya el fallo del Tribunal Fiscal donde he ganado algunos reparos y he perdido otros. Pero sin embargo, aún no tengo la resolución de SUNAT donde se liquida la deuda y por lo tanto yo tenga exactitud de cuánto es la deuda, la nueva deuda que está, digamos, materia de, o pendiente de pago. En ese caso yo creo que debería establecerse alguna regulación para que llene este vacío, ¿no? Si la norma señala que el acogimiento de la deuda es en función a lo que se resuelva, me imagino que el contribuyente deberá hacer en vías de papeles de trabajo una liquidación paralela y esa es la que tendrá que ser materia de acogimiento. Y claro está, tiene que hacer una liquidación exacta porque si hay un error en el acogimiento, probablemente sea rechazada esa solicitud y nos estaremos en una controversia con SUNAT respecto al monto de la deuda acogida. Entonces, lo más recomendable es que se tenga la resolución de intendencia lo más pronto posible para tener con exactitud cuál es la nueva deuda que yo tengo que pagar y por lo tanto tener certeza de la deuda que voy a solicitar en acogimiento, ¿no? Entonces ahí hay un espacio donde me parecería que debería regularse, porque desde que se emite el fallo, ya sea de SUNAT, Tribunal Fiscal y el Poder Judicial, y se emite la RI de cumplimiento, pasa mucho tiempo y probablemente el contribuyente ya no tenga mucho margen de maniobra para poder acogerse al régimen, sabiendo que este régimen es temporal y el cual vence el 30 de septiembre. La solicitud de acogimiento tiene un plazo de 45 días para ser resuelta. 45 días hábiles para ser resuelta. Respecto a los plazos, ¿cuál es la novedad que tiene este régimen? El plazo de aplazamiento es de hasta 6 meses. Eso no modifica el régimen que tenemos actualmente, que también es hasta 6 meses. La diferencia está en los meses de fraccionamiento, ¿no? Acá tenemos hasta 36 meses de fraccionamiento, y en el caso que tú solicites aplazamiento y fraccionamiento conjuntamente, el plazo máximo es 6 meses para el aplazamiento y 30 meses para el fraccionamiento. En total, nunca podrá exceder 36 meses. No obstante, el actual régimen de fraccionamiento contempla un plazo máximo de 72 meses. Entonces ahí está la gran diferencia, ¿no? Con el régimen ordinario, el plazo máximo es de 72 meses, mientras que con este régimen especial tenemos solo 36 meses, ¿no? En adición al tema del plazo, respecto al interés, este régimen es beneficioso toda vez que la tasa de interés que se va a aplicar a las cuotas de fraccionamiento es de 40% de la TIM. 40% de la TIM, que es la mitad de lo que actualmente tiene el régimen ordinario. Actualmente el régimen ordinario de fraccionamiento cobra una tasa de 80% de la TIM. Este régimen tiene 40%, con lo cual es claramente mucho más beneficioso porque estás pagando como interés la mitad de lo que te cobra el régimen ordinario. La desventaja es que el régimen ordinario te permite fraccionar hasta en 72 cuotas, mientras que este régimen solamente te permite hasta 36. Siguiente, por favor. Ok. ¿Cuál es el efecto de la solicitud? El efecto de la solicitud tiene importancia siempre y cuando se traten de deudas impugnadas, ¿no? Porque si estamos hablando de una deuda que se encuentra en litigio, la sola presentación de la solicitud de acogimiento supone el desistimiento de la impugnación. Y para efectos tributarios, el desistimiento de la impugnación implica el desistimiento de la pretensión, con lo cual yo ya no podría llevar a litigio esa deuda. Una vez que yo decido acoger o solicitar
en acogimiento de este fraccionamiento una deuda impugnada, implica el desistimiento, la solicitud de desistimiento. Y claro está, la aprobación del fraccionamiento implica la aprobación del desistimiento y por lo tanto en ese momento concluido, ya sea el procedimiento de reclamación, apelación, demanda o proceso de amparo, de ser el caso, ¿no? ¿Y qué va a hacer la SUNAT? La SUNAT va a informar a las instancias que correspondan para dar concluidos los procedimientos y claro, se suspende la cobranza coactiva porque ahora vas a estar en un fraccionamiento, ¿no? Y el hecho y el desistimiento claramente no implica pues que la administración pierda la facultad de fiscalización, ¿no? Esto es importante porque supone que el contribuyente tiene que tomar una decisión respecto a las deudas impugnadas, porque sabe que si las va a solicitar en acogimiento a este régimen, implica su desistimiento. Respecto a las garantías, este régimen, al igual que el régimen ordinario, solicita garantías, ¿no? En este caso, la garantía tiene que ser o una carta fianza o una hipoteca, y normalmente, digamos, en la gran mayoría de casos, esta garantía se va a presentar siempre y cuando el exceso de la deuda en materia de acogimiento supere las 120 UITs, ¿no? Si supera las 120 UITs, en eso, sobre el exceso vas a presentar tu garantía. Si la deuda solamente es de 120 UITs, no presentas ninguna garantía. Solamente presentas garantía por el exceso de las 120 UITs. Respecto a las cuotas, esto sí es una novedad, porque las cuotas de este régimen van a ser, lo dice el decreto legislativo, van a ser iguales y consecutivas, a excepción de la última. O sea, todas las cuotas de este régimen de fraccionamiento van a ser del mismo importe, a excepción de la última. Lo que sí es distinto es cómo se compone cada cuota, ¿no? Lo que señala el régimen es que va a ser un interés decreciente, pero una amortización creciente, ¿no? Es similar a lo que cobran normalmente los bancos cuando uno solicita un crédito, por ejemplo, ya sea un crédito hipotecario, un crédito vehicular. Si ustedes analizan la composición de las cuotas el valor es la misma. Sin embargo, cuando tú entras a su composición, tú vas a poder darte cuenta que las primeras cuotas, lo que tú pagas es capital reducido, intereses moratorios en una proporción mayor. Y en la medida que vas avanzando con el crédito, los intereses se reducen y la amortización aumenta, ¿no? La misma estructura se está manteniendo en las cuotas de fraccionamiento, ¿no? Lo importante o lo interesante de estas cuotas es que no hay una cuota de acogimiento como si existía o como si existe en el régimen ordinario. En el régimen ordinario de fraccionamiento, la SUNAT exige el pago de una cuota de acogimiento, y esa cuota de acogimiento puede llegar inclusive hasta el 14% de la deuda en materia de acogimiento. Todo depende de cuánta es la deuda que quieres acogerte y cuál es el plazo máximo de cuotas fraccionadas. A mayor deuda y a mayor plazo de fraccionamiento, obviamente mayor será la cuota de acogimiento y podría llegar inclusive al tope de 14%. En este caso, no te piden una cuota de acogimiento, lo cual de alguna manera es positivo, porque si encima estamos partiendo de la premisa que los contribuyentes que se someten a este régimen es porque están en una situación crítica, exigirle una cuota de acogimiento que podría llegar inclusive al 14 o 15% del total de la deuda, yo creo que no sería tan atractivo y en verdad podría ser hasta inviable para los contribuyentes, ¿no? Así que esto es positivo. Respecto a la pérdida del régimen de aplazamiento y fraccionamiento, ¿cuándo lo pierdes? Cuando no pagas la deuda aplazada dentro del plazo establecido, o cuando adeudas 2 cuotas consecutivas del fraccionamiento, ¿no? Asimismo, también pierdes el régimen cuando no mantienes o renuevas las garantías según sea el caso, ¿no? Si ocurre una de esas causales, la norma señala que en ese momento se da por vencidos los plazos, la deuda es exigible coactivamente y se ejecutan las garantías, ¿no? Entonces es un bien peligroso porque si yo no pago 2 cuotas consecutivas, automáticamente me cobran coactivamente las cuotas no pagadas y ejecutan las garantías de ser el caso, ¿no? A menos que yo impugne la pérdida de fraccionamiento, que en ese caso no se ejecutan las garantías, la deuda no se vuelve exigible, yo sigo continuando pagando mis cuotas, ¿no?
Esto es, digamos, lo más importante de este régimen especial de temporal y especial de aplazamiento y fraccionamiento. No sé, en la última diapositiva creo que hay un resumen. Paola, no sé si puedes pasar. ¿Sí? Efectivamente, si hacemos un comparativo de en qué se diferencia el régimen que tenemos especial, este que se ha publicado con el decreto legislativo 1487, versus el régimen ordinario, que se encuentra regulado por la resolución de SUNAT 161-2015, tenemos lo siguiente, ¿no? Respecto a deudas materia de acogimiento, el régimen ordinario no permite el acogimiento de los pagos a cuenta de enero a marzo, tampoco permite el acogimiento de saldos de fraccionamientos y tampoco permite el acogimiento de deudas impugnadas. En cambio, el régimen especial sí permite acoger dichas deudas, ¿no? Respecto de las tasas de interés moratorio, el régimen ordinario tiene una tasa de 80% de latín, mientras que el régimen especial tiene 40% de latín. Claramente ahí hay una ventaja porque te sale más barato respecto a la cuota del interés, ¿no? La porción del interés. Respecto al plazo, habíamos adelantado que en el régimen ordinario el plazo máximo de fraccionamiento es hasta 72 meses, mientras que este régimen especial es de solo 36, ¿no? Pues ahí, digamos, es algo no tan positivo para los contribuyentes. Respecto al plazo máximo de resolución, bueno, de 30 días, ahora pasa a 45, eso en verdad no es tan relevante. Un tema importante sí es el efecto de la cobranza coactiva. Con el régimen ordinario, la sola presentación de la solicitud de fraccionamiento no suspende la cobranza coactiva. Lo único que suspendía era la aprobación de la solicitud de acogimiento. En cambio, este régimen especial sí suspende la cobranza coactiva con la mera presentación de la solicitud. Esto es algo positivo porque en el régimen ordinario a veces se tenía que coordinar mucho con el ejecutor coactivo para que sea un poco flexible y espere a que la SUNAT apruebe el fraccionamiento, porque de lo contrario había riesgo de cobranza coactiva. Con este régimen especial ese riesgo se desaparece porque con la sola presentación de la solicitud de acogimiento se suspende cualquier tipo de cobranza respecto a la deuda en materia de acogimiento. Respecto a las garantías, antes con el régimen ordinario solamente tenías que presentar garantías cuando la deuda era mayor a 100 UITs. Bueno, ahora se ha subido un poco, se ha incrementado el umbral a 120 UITs, ¿no? Es algo positivo. Y respecto a la cuota de acogimiento, yo creo que este es un gran cambio, porque este régimen no permite una cuota de acogimiento. En cambio, el régimen ordinario sí exige una cuota de acogimiento que podría ir inclusive hasta 14%. Entonces ya no resultaría ser tan atractivo para contribuyentes que hubiesen querido entrar a este régimen si les exigían una cuota de acogimiento, ¿no? Esto es en resumen lo que nos ha traído este nuevo régimen, que es un régimen temporal, insisto, que vence el 30 de septiembre y que lo peor de todo es que ni siquiera inicia porque no se ha emitido la resolución de SUNAT. Esperemos que la Administración Tributaria en el corto plazo publique la resolución de SUNAT y por lo tanto los contribuyentes tengan certeza de los plazos y condiciones, la forma de presentar la solicitud y otros temas para que hagan viable esta solicitud. De lo contrario, este fraccionamiento simplemente será simplemente pintado como si fuese en una pared porque no tiene ninguna practicidad. Entonces, acá lo más importante es que la SUNAT publique lo más pronto la resolución de superintendencia. Y siempre está a discreción del Ejecutivo, mediante decreto supremo, prorrogar su vigencia, ¿no? El decreto legislativo 1487 delega en el reglamento la posibilidad de que se pueda prorrogar este régimen, que entiendo se prorrogaría si en la medida que la SUNAT demore en publicar la resolución que corresponda. Si no hay más, no sé si esta es la última, Paula, si esta es la última diapositiva, y eso sería respecto de la exposición que tenía yo a mi cargo. No sé, Víctor, te cedo la palabra. Jorge, buenas tardes. Discúlpame
cuando terminó Juan Pablo su exposición, intenté conversar, pero parece que tuve un problema tecnológico que no me permitió presentarte debidamente, como era adecuado, como hubiera sido lo más adecuado, ¿no? Para las personas que no conocen a Jorge, Jorge es socio de la firma Iguay y abogado de la Pontificia Universidad Católica. Con la disculpa del caso, Jorge, por la falta de presentación adecuada. No, ¿Ya? descuide, Víctor, no descuide. ¿Ya? Ok, antes que nada, bueno, agradecer a los dos su participación. Paola, por favor, ¿nos puedes confirmar si hay alguna pregunta por parte del público? Ok. Bien. Me informa Paola que no ha habido ninguna pregunta respecto a los temas aparentemente quedaron lo suficientemente claros, ¿no? Quisiera agradecer la participación de ambos, de Juan Pablo, de Jorge, por su apoyo al instituto, poder contar con usted en un próximo evento y con la disculpa paso por algunos problemas tecnológicos que hemos tenido. Parece que todavía no nos terminamos de acostumbrar al manejo de la tecnología en algunos aspectos, ¿no? Entonces ahí este motivo tenía un problema de conexión, ¿no? Juan Pablo, Jorge, muchas gracias, les agradezco su tiempo, muy interesante la conversación y espero que más adelante podamos volver a reunirnos. Muchas gracias. No, encantado, cuando gusten. Un abrazo, Víctor. Un abrazo, Juan Saludos Pablo. a todos y que estén muy bien. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego.